Buenas noches. Programa 425 entre ustedes y nosotros, hoy sin la presencia de su conductor, el doctor Jorge Enríquez, que está en un congreso jurídico en Perú. En las últimas horas, tal vez el hecho político más significativo fue la elección de gobernador en la provincia de Corrientes, donde se impuso la Unión Cívica Radical al frente de una alianza de diversos partidos con algo más del 50% de los votos, derrotando al candidato kirchnerista Spínola, que obtuvo unos 5 puntos menos. El gobierno nacional había cifrado muchas esperanzas en tratar de revertir, por lo menos, o de mitigar su imagen negativa en todo el país, con una buena elección en esta provincia, pero a la que le aportó en los últimos días toda suerte de recursos, santos y non santos, llevó a todos los gobernadores, en fin, puso todas sus energías, pero fracasó en el intento. Esto tiene una implicancia a nivel local, porque es la reelección del gobernador Ricardo Colombi, pero también tiene alguna proyección nacional en la medida en que permite vislumbrar alguna recuperación de la Unión Cívica Radical, que tuvo buenas elecciones en las PASO en distintas provincias, dejando de lado, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que fueron sus distritos históricamente fuertes y en los que hoy mantiene todavía una situación de debilidad. Pero esta recuperación en distintas provincias, en alianza con otros partidos, le permite aparecer nuevamente como una alternativa para el 2015, en la medida en que si el peronismo se divide para esas elecciones, el sistema de elecciones primarias permitirá que una tercera fuerza, un tercer espacio no peronista, pueda tener alguna chance de protagonismo. Hoy la Presidenta de la Nación volvió a hacer declaraciones interesantes. Dijo que en las villas miserias hay una calidad de vida importante y lo fincó en el hecho de que vio muchas antenas de DirecTV, de manera que muchas personas en la Argentina estarán deseando seguramente trasladarse a distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para vivir en esos countries urbanos. La Presidenta también el sábado pasado protagonizó una nueva incursión mediática en un programa que podemos llamar de autorreportaje, en el que un periodista kirchnerista, el señor Brienza, le formuló algunas preguntas solo como excusa para que la Presidenta nos brindara un monólogo de media hora. Aparentemente esto va a continuar. El ciclo de entrevista va a ser la Presidenta con distintos periodistas, imaginamos que todos de un mismo tenor. En uno de los momentos más interesantes, el Brienza, tratando de exacerbar esa obsecuencia que traía desde el primer minuto, le dijo que ella era que el fuerte de ella era ser una gran comunicadora y una gran argumentadora, lo que le valió alguna reprimenda de la Presidenta, porque dijo que lo más importante de su gobierno eran los hechos. Es decir, no debe haber situación más incómoda para un obsecuente que la de ser reprendido por aquel a quien está tratando de halagar. Un fallo muy curioso, hoy hemos tomado nota en Santiago del Estero, una jueza civil y comercial declaró la inconstitucionalidad de una norma de la Constitución, de una cláusula transitoria que prohíbe la reelección por un tercer periodo consecutivo del actual gobernador. No conocemos los fundamentos. Una reforma puede ser inconstitucional en la medida en que haya violado el procedimiento de la reforma. A nivel nacional existe un precedente famoso que es el caso Fayt, pero no sabemos si tal es el caso. Probablemente no lo sea. Para finalizar esta introducción, una buena noticia: ha sido procesado hoy el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por el juez Bonadío por abuso de autoridad. Se refiere a una causa que promovió el economista Todesca, que tiene una consultora y es una de las tantas consultoras que cuando el INDEC fue intervenido, de hecho, empezaron a difundir datos más reales sobre la evolución del índice de precios, lo que le valió sanciones, reprimidas y aún denuncias penales del secretario de Comercio
Hoy ha sido procesado, probablemente la pena que corresponde a ese delito no sea muy alta, pero es una noticia auspiciosa que nuestra aletargada justicia empiece a despertarse. Porque este abuso de autoridad se concretó hace mucho tiempo, y era tan manifiesto y tan burdo que no hacía falta esperar muchos años para que tuviera la sanción correspondiente. Hoy nos acompaña nuestra amiga, la vicepresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Eleonora Casabé. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Los escribanos están siendo noticia, pero por malas razones, en la medida en que notamos mes a mes cómo el nivel o la cantidad de escrituras desciende. ¿Es así? Es así, efectivamente. Este es un tema que se viene acentuando ya desde el año pasado y que ha tenido en este año un viraje realmente preocupante, porque todos saben que la actividad inmobiliaria es un motor muy importante de la economía, y en este momento podemos decir que está absolutamente detenida. Esto se hace evidente incluso en las estadísticas que se publican. Obedece a múltiples factores, sin lugar a dudas, y en la medida en que no haya algún indicio de confianza por parte de la gente para poder reactivar esto, se ha tornado realmente muy preocupante. ¿Tienes algún dato, alguna magnitud de cuánto ha descendido? Hemos tenido un porcentaje muy acentuado interanual de más del 32% de descenso. Hemos venido viendo que esto ha venido en picada desde fines del año pasado, posiblemente desde que comenzó el cepo cambiario, y fundamentalmente a partir del momento en que la prohibición del acceso a los dólares tuvo como correlato también la imposibilidad por parte de las entidades financieras del otorgamiento de créditos en dólares. Y como lamentablemente todavía la actividad inmobiliaria, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, se maneja casi exclusivamente en dólares, esto trajo como contrapartida la imposibilidad de un desarrollo muy importante dentro de este sector. Claro, esta cultura que se dice de pactar las compraventas en dólares no es caprichosa, responde a una larga historia inflacionaria, y es el modo en que los argentinos han encontrado para cubrirse precisamente de este flagelo. Así que no es con una arenga patriotera, ni siquiera con la sanción de una ley, como esto va a cambiar. En absoluto, porque además, como vos bien decís, esto es una cultura que se viene arrastrando desde hace muchos años, con lo cual acostumbrar a la sociedad requiere no solamente de una concientización, sino de la posibilidad de que el respaldo sea de una moneda fuerte. Y en la medida en que nosotros vivimos lamentablemente en sucesivas devaluaciones, esto hace que la gente se refugie en lo que considera una moneda fuerte, en este caso el dólar, desde hace muchísimos años. Y podría decirte que la actividad inmobiliaria yo creo que tiene casi 30 o 40 años de realizarse en esta moneda. En principio se utilizaba como pauta estabilizadora, después se recurrió a esto como moneda fuerte. Claro, porque cumple esas dos funciones. Por un lado, al fijarse el precio o publicarse un precio en dólares, lo que se hace es tratar de mantener el valor a lo largo del tiempo. Pero además el vendedor lo que quiere es recibir efectivamente los dólares. Por eso no confía en otra cosa. Claro, por eso decía que el hecho de que se haya limitado también la posibilidad del acceso al crédito en dólares hace que sea imposible llevar a cabo una operación pactada totalmente en dólares, porque obviamente es imposible obtenerlo por parte de la institución. El gobierno hace unos meses anunció que a través de los CEDINES se iba a paliar este fenómeno. Por lo que sabemos, se han emitido un nivel bajísimo, creo que 110 o 111 millones, ante los
4.000 millones, no recuerdo la cifra exacta, que se pensaban recaudar por esta vía y que iban a ayudar supuestamente al mercado inmobiliario. Así es, así es. ¿Qué incidencia ha tenido A ver, la realidad es que todos teníamos mayores expectativas porque en realidad esto que está vinculado con la ley de exteriorización de tenencia en moneda extranjera, de alguna manera era una invitación a insertar en el mercado esta moneda extranjera que no estaba declarada. Entiendo que un poco en función de lo que decía antes, acá lo que se necesita es fundamentalmente un recupero de confianza. En la medida en que la sociedad no recupere la confianza o que tenga distintas versiones con relación a la posibilidad de exteriorizar la tenencia en moneda extranjera, esto la detiene y por eso es que estas expectativas, que desde luego lo de los 4.000 millones en realidad era una pretensión demasiado importante, pero bueno, se habló en principio de llegar alrededor de los 2.000 millones, se pensó incluso en que se iba a estar en términos similares al blanqueo del año 2009 y lamentablemente en lo que hace a los SEDIN hemos tenido un resultado muy magro. Eleonora, para terminar, quiero hacer una afirmación para despertar tu ira. Como puede ser que cambie la composición del Congreso luego de las elecciones de octubre, es probable que este deje de ser una escribanía. Bueno, sabes que no es ira precisamente lo que me despierta, sino una profunda necesidad de clarificar definitivamente que esto que a lo mejor tiene una veta peyorativa, posiblemente obedezca un desconocimiento de lo que significa la actividad del escribano. Porque el escribano no es un mero escribiente. Los escribanos somos profesionales del derecho. Desde hace muchísimos años no existe escribano que no sea abogado, porque la carrera universitaria implica la obtención del título de abogado. Y después de la obtención del título de abogado, para ser escribano, el título universitario no habilita el ejercicio profesional, sino que es necesario rendir un dificultoso examen de aptitud, de capacitación, a los efectos de poder conseguir que el Estado, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conceda el registro para poder actuar. De modo que los escribanos no somos meros reproductores de lo que se nos dicta, sino que por el contrario asesoramos, conformamos la voluntad de las partes, podemos llegar a negarnos a intervenir en un acto si consideramos que este es contrario a la legislación y le damos forma definitiva a la contratación, con lo cual posiblemente lo que más moleste es que esta expresión, que tiene de algún modo un dejo peyorativo, provenga muchas veces no de gente que no conoce, sino de los propios legisladores. Por eso es importante que la gente sepa que los escribanos somos profesionales del derecho y no somos meros escribientes. Habrá que cambiar la metáfora entonces. Así es. Muchas gracias, Eleonora. Gracias a ti. En el próximo bloque seguimos dando fe, pero esta vez del estado de la economía argentina. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Seguimos en Entre Ustedes y Nosotros. En 1748
se publicó en Francia un libro que iba a ser uno de los grandes clásicos de la literatura política. Es este, escrito por el barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes. En este libro Montesquieu, que analiza sobre todo el régimen inglés de la época, elabora la famosa teoría de la división de los poderes. Tiene antecedentes, pero la elaboración formal se le atribuye a él. ¿Y cuál es el propósito de esta teoría y de esta doctrina? Que el poder se reparte entre distintos órganos para que ninguno tenga la potestad absoluta. Se venía de las monarquías absolutas, del poder concentrado sin límites, y esto es lo que da origen a esta pretensión de limitar y de controlar el poder, da origen al constitucionalismo. Para muchos de nosotros basta esta razón para creer que la doctrina de la división de los poderes es correcta, podemos llamar un argumento moral. Pero tiene implicancias que van mucho más allá de la moral para quienes esta fundamentación no les sea suficiente. En un reciente artículo publicado en La Nación, Juan José Cruces postula una consecuencia remota de la idea de Montesquieu. Él dice que la división de poderes es buen negocio. Nos interesó tanto este artículo que lo invitamos a nuestro amigo, el economista y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela, Juan José Cruces. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy contento. Me vine con color verde por la esperanza que renace al ver que nuestro pueblo parece que está decidiendo que es bueno que el Poder Ejecutivo, ungido por la voluntad popular, tenga un contrapeso parlamentario. Creo que eso abre un escenario de mucha esperanza para el desarrollo de nuestra economía, y eso es exactamente lo que reflejaba esa nota. ¿Cuál es tu tesis aquí? Bueno, básicamente la conjetura es la de Montesquieu que vos mencionaste. Lo que nosotros hacemos es medir el valor de las empresas argentinas y cómo ese valor evolucionó en los 3 tercios del gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. En el primer tercio, el oficialismo tuvo mayoría parlamentaria, en el tercio intermedio la perdió y en el último tercio la recuperó. Y lo que reflejan el valor de nuestras empresas es que estamos dispuestos a pagar mucho más por la titularidad de una empresa cuando el gobierno está sujeto al control parlamentario. Por lo que vos decís en el artículo, me voy a poner en abogado del diablo, podría generarse la idea de que conviene que un gobierno de determinado signo político, un poder ejecutivo de determinado signo político, tenga un Congreso de signo político adverso. Bueno, es difícil hacer una generalización como la que vos estás haciendo. Esto se llama gobierno dividido en la teoría política. Correcto. Esa generalización es un poquito más allá de lo que dice el artículo. El artículo reconoce que hubo una enorme caída en el valor de las empresas argentinas cuando el gobierno tuvo mayoría parlamentaria. En el primer tercio del gobierno de Cristina, el promedio de compañías del resto de América Latina subieron 30% más que empresas similares del resto del mundo. Sin embargo, las empresas argentinas bajaron 30% respecto de compañías similares en el resto del mundo. En el tercio intermedio de la presidencia de Cristina, el resto de América Latina se mantuvo al mismo nivel que compañías del resto del mundo. Pero las empresas argentinas recuperaron 35% de valor, una enormidad respecto de compañías del resto del mundo. En el último tercio, cuando el gobierno recuperó la mayoría parlamentaria y, por ejemplo, sucedió la nacionalización de YPF en los términos que la conocemos, hubo una enorme desvalorización de nuestras empresas comparados con el resto de América Latina y con el resto del mundo. Desde las PASO, la bolsa argentina no ha parado de subir. La bolsa argentina ha subido desde las PASO prácticamente casi 20%, cuando el resto de América Latina no subió más que entre más 6% y algunos países bajaron 6%. ¿Y vos lo atribuís a ese cambio de expectativas políticas? Absolutamente. ¿No podría haber factores
de circunstancias internacionales o de otro tipo? Bueno, el ejercicio estadístico consiste precisamente en purgar la variación de la suba de las empresas argentinas de estos factores viento de cola, llamalos. Y purgado del viento de cola, lo que observamos es que ese patrón que te contaba de los 3/3, que es una tesis que inicialmente se le ocurrió a Federico Sturzenegger, está en su libro Yo no me quiero ir, y él habla de los 3/3 de la presidencia de Cristina en términos de la tasa de crecimiento de la economía. La tasa de crecimiento de la economía es un indicador menos impoluto que el valor de las empresas, porque el valor de las empresas permite muy fácilmente descontar el viento de cola. Y lo que observamos es que hay un mapeo muy nítido de que cuando el gobierno está sujeto al control parlamentario, estamos dispuestos a pagar mucho más por nuestras empresas. Entonces, se trata de una tesis referida a este gobierno en particular. Correcto. Cuando este gobierno tiene mucho poder, se equivoca mucho. Básicamente los ciudadanos nos sentimos mucho más protegidos. Es el principio básico de la organización republicana de gobierno. Nos sentimos más protegidos. Nuestros derechos a extraer dividendos, a cobrar utilidades de las firmas, están mucho más protegidos cuando el gobierno tiene el balanceo de un Congreso en el cual no tiene mayoría. El gobierno tiene este eslogan que ya hasta se lo ridiculiza últimamente, de la década ganada. ¿Es posible con esta forma de medición que ustedes han desarrollado con respecto del activo de las empresas, confirmar si esto es así o no? Sí, es posible. Lo que muestra nuestro ejercicio es que efectivamente ha sido una década de enorme bonanza, y creo que para los que somos economistas es muy importante entender que nuestro pueblo en general ha vivido una bonanza de la cual prácticamente no tiene registro en su memoria, pero también como economista profesional uno tiene el deber de entender en qué medida esto se debe a las políticas propias del gobierno o a las circunstancias en las cuales al gobierno le tocó ejercer el mandato popular. Y lo que observamos es que los últimos 10 años, en promedio, han sido años de enorme bonanza. Sobre todo la presidencia de Néstor Kirchner. No tan así la presidencia de Cristina. Leí el otro día, no sé dónde, que además el PBI está mal medido y que bien medido nos daría un valor algo inferior a lo que fueron los denostados años 90. Bueno, esa es una discusión un poco más técnica. Efectivamente, la tasa de crecimiento promedio de nuestro Producto Bruto está un poquitín inflada porque para computar eso se toma en cuenta la tasa de inflación oficial, y como la tasa de inflación oficial no refleja exactamente la inflación que los argentinos vivimos, pues sí, la tasa de crecimiento de verdad es un poco inferior a la que el gobierno reporta, pero sin embargo yo creo que hay que reconocer el consumo ha crecido, el consumo de las clases populares, el consumo de la clase media ha crecido mucho. La pregunta que uno se hace es, macanudo, ¿es sostenible este crecimiento? El valor de las empresas, en tanto mira al futuro, de alguna manera nos indica que esta bonanza que hemos vivido, lamentablemente, con este estilo de política económica, no es sostenible. Ahora va a cambiar aparentemente la composición del Congreso, el oficialismo no va a gozar por lo menos de la mayoría que tuvo en estos 2 años, y de acuerdo a tu tesis, estos 2 próximos años entonces deberían ser mejores para nuestra economía, pero pareciera que van a jugar factores externos que ponen un límite a estas situaciones, ¿así? Bueno, hay que entender, este indicador que nosotros construimos y las enormes subas que está teniendo el índice Merval no aventuran que el futuro inmediato va a ser bárbaro. Lo que dicen es, veníamos con unas expectativas totalmente deprimidas y pensando que el futuro era muy lúgubre. Bueno, ahora vemos que el futuro no va a ser tan lúgubre. Ahora, el camino del sendero hacia una política económica más amigable para con los inversores, más amigable para con la gente que tiene efectivamente la capacidad de generar un puesto de trabajo, de montar una fábrica, de construir, etc., va a ser un camino que va a tener sus,
no va a ser un camino hecho de rosas. tapizado de terciopelo, digamos. Hay unas cuantas malas noticias de las cuales tenemos que enterarnos y es importante que tomemos conciencia de los verdaderos costos y beneficios intertemporales de hacer política económica. Y bueno, recién estamos empezando. Lo único que dice este ejercicio es, ¿sabes qué? Veníamos pensando que el futuro era muy lúgubre. Habiendo control parlamentario del Poder Ejecutivo, el futuro luce mucho menos lúgubre de lo que parecía. Nos queda muy poquito tiempo. Vos mencionaste algunos problemas de los que tenemos que enterarnos. Decime 2 o 3 de los principales. Bueno, creo que nos hemos acostumbrado a un nivel de bonanza que de alguna manera implicó cobrarle un impuesto a nuestros hijos, patear el ajuste para más adelante, por ejemplo, dañar nuestra reputación como país anfitrión de la inversión frente a inversores locales e internacionales, manipular las estadísticas públicas, un nivel de déficit fiscal que es difícil de sostener en el tiempo, son indicadores de que esta bonanza en los términos actuales no es sostenible. Y a nadie le gusta que le digan esa noticia. Pero en algún momento uno se tiene que mirar al espejo y pensar cuál es el nivel de consumo que puede sostener a lo largo del tiempo. Y uno de los elementos para salir va a ser volver al viejo Montesquieu. Exactamente. Es no solo moralmente bueno, sino útil para la economía. Exactamente. Bueno, es una buena noticia para quienes somos republicanos. Por eso me puse una corbata verde. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Hasta el martes próximo. Gracias.